muchísimas gracias, muy amables. Vamos a dar inicio entonces a este evento. Dejo de compartir un momento para poder tener el enfoque en la pantalla de nuestros invitados el día de hoy. Entonces, pues desde la Facultad de Ingeniería de Uniminuto Virtual, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este webinar denominado Conoce los actores del desarrollo y la innovación de nuevos negocios. Nos acompañan, bueno, antes de presentar a nuestros invitados, pues les doy una cordial bienvenida a todos los asistentes. Soy Jaime Cantillo, director de pregrados de la Unidad de Ingeniería del Minuto Virtual. Y la idea es poder desarrollar este espacio de conversación con nuestro invitado Andrés Fonseca, quien se encuentra presente en la sala. Andrés, bienvenido a Uniminuto, bienvenido a este espacio académico y de conversatorio. Muchísimas gracias por tu espacio. Creo que tienes allá algún problema de pronto con la cámara. Hola Jaime, ¿qué tal? Yo estoy... No sé si me escuchas. Sí. Sí, señor, sí, ya. Pero ya la cámara ya se ve, ¿sí? Sí, señor, ya te estamos viendo. Listo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, para quienes nos acompañan, Andrés Fonseca es cofundador de Bio, una empresa, un emprendimiento, una startup más bien, ¿cierto? Es emprendedor, él es economista, un entusiasta por la ciencia y la tecnología, creyente de la Matrix, como se autodenomina, y pues ha venido trabajando en constante búsqueda de nuevas formas por resolver las problemáticas del país con respecto al uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial y bueno, todas estas tecnologías emergentes. Ahorita, en breves minutos, tendremos la oportunidad ya de darle la palabra, que nos cuente sobre su proyecto, sobre su emprendimiento y sobre pues, la aplicación de estas tendencias de tecnología en la actualidad. Entonces, muchas gracias, Andrés. Bienvenido nuevamente a este espacio. Nos acompaña también el ingeniero César Augusto Herrera, quien es el decano o líder académico de la Unidad de Ingeniería de Uniminuto Virtual. El ingeniero César Augusto Herrera es una persona también que ha venido trabajando hace muchos años con la universidad en el desarrollo y la potencialización de la Facultad de Ingeniería. Es un académico, investigador, con maestría, con doctorado, apasionado por el tema de la ingeniería. Es ingeniero catastral y geodesta de profesión y pues nos acompaña el día de hoy también como líder académico de la Unidad de Ingeniería. Ingeniero César, también bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por su compañía. Y bueno, pues un saludo para toda la audiencia. Bienvenidos una vez más y esperamos que este espacio sea del agrado de todos ustedes. Entonces, un saludo para iniciar y ya entonces comenzaremos con presentar cuál es el objetivo de este panel. Andrés, bienvenido a Uniminuto y adelante para que saludes al auditorio. Hola Jaime, César, un gusto compartir escenario. Bueno, pues un saludo para todos. Como bien mencionaba Jaime, mi nombre es Andrés Fonseca, yo soy cofundador de Bio. Bio es una cuenta global en dólares digitales. Yo creo que igual a lo largo de la presentación pues vamos a estar ahondando sobre qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y digamos que la razón por la cual hoy me invitaron a este panel. Y también agradecidos con ustedes por este espacio. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias y bueno, para eso estamos, para ese diálogo universidad, emprendedores y obviamente motivar a todos nuestros asistentes a ese apasionamiento por la tecnología. Muchas gracias. Ingeniero César, adelante, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Andrés, buenas noches y a todo el equipo. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio tan importante. Creo yo que tenemos hoy un invitado de lujo. Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Sé que muchas veces hay agendas un poco ocupadas y más por tus dinámicas y tus empresas, pero bueno, agradecerte en nombre de Uniminuto y nada, pues adelante. Sé que va a ser un espacio bien interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero César. Bienvenido también a este espacio y gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien, entonces sin más largas, vamos a dar inicio presentando pues, los objetivos de este conversatorio. Inicialmente es poder contextualizar sobre cuál es el panorama actual de las tecnologías. Posteriormente hablaremos un poco respecto a cuáles son esos nuevos modelos de negocio que se apalancan
justamente en los datos, en la inteligencia artificial, en el machine learning y pues por supuesto soportados en lo que es la administración de las tecnologías de la información. Y hablaremos respecto a la importancia del talento humano y pues su habilidad o su preparación, o sí, la importancia de su preparación para un campo laboral amplio, sobre todo desde la administración de las tecnologías de la información. Creo que para nadie es ajeno en este momento que las tecnologías de la información se han convertido en este momento en uno de los elementos fundamentales en las empresas, en los nuevos negocios, en la administración de esas nuevas startups y de esos nuevos emprendimientos digitales, ¿no? Que con el tema, de hecho, de unos 2 años para acá, a raíz del tema de pandemia, muchas empresas se han visto incluso obligadas, por decirlo de alguna manera, a cambiar su modelo de negocio. Entonces, las tecnologías de la información cumplen un papel fundamental en esta tarea. Entonces, bueno, con estos objetivos, bienvenidos y vamos a lanzar nuestra primera pregunta para los dos invitados. Inicialmente, el ingeniero César, la pregunta es, ¿cómo ha sido la transición y evolución de las tecnologías de la información a lo largo del tiempo? ¿Sí? Voy a colocar, si les parece, acá en el chat para que vayamos teniendo el seguimiento de la pregunta y posteriormente le damos paso a Andrés para que nos cuente desde esa transición y evolución de las tecnologías de la información, específicamente el caso de tu emprendimiento que es Bio, nos contestes sobre el contexto y obviamente el producto. Entonces, ingeniero César, adelante, la pregunta es ¿cómo ha sido la transición y evolución de las tecnologías de la información a lo largo del tiempo? Bueno, muy bien, Jaime. Una pregunta bien interesante. Creo que para no devolvernos tanto en el tiempo, centrarnos un poco en lo que hoy se conoce como Industria 4.0, ¿sí? Donde, sin lugar a dudas, aspectos tales como la inteligencia artificial, obviamente todo lo relacionado con aprendizaje de máquina, machine learning, ha tenido un impacto fundamental en las organizaciones, ¿sí? Claro, todo lo que tiene que ver hoy por hoy con los grandes avances de la Internet, de la conexión, del IoT, ha permitido que centremos una mirada bien importante y si yo me ubico desde la academia, desde el minuto, la forma en la cual nosotros respondemos justamente a estos avances tiene que ver sí o sí con el desarrollo de programas que permitan responder a esas necesidades, ¿sí? Buscamos nosotros entonces que a partir de ese desarrollo de nuevas tecnologías, TI, tengamos, digamos que un espacio para poder atender eso que hoy por hoy, y si me ubico localmente en nuestro país, pues sin lugar a dudas va a necesitar. Tenemos unos avances bien importantes y por eso yo abro allí un espacio clave centrado en lo que es la industria 4.0 y quizás donde Andrés también pues, tendrá unos referentes muy valiosos y obviamente desde su experiencia como fundador de esta compañía, pues va a ser clave pues, para comprender un poco estos avances que tenemos, ¿sí? Pero claro, si damos una vuelta y una mirada a nuestro alrededor, pues todo está inundado de tecnologías, ¿no? Y es allí donde pues vamos a tener grandes retos que justamente apuntan al objetivo de este conversatorio. Perfecto, ingeniero César, muchísimas gracias. Mencionas algo muy importante y es el tema de la industria 4.0, ¿no? En este marco, pues hoy en día hablamos de unos negocios digitales, de una virtualidad, bueno, de nuevos modelos de emprendimiento. Entonces, bajo ese mismo contexto, Andrés, adelante y escuchamos tu opinión y nos cuentas un poquito de Bio, qué es Bio y cómo has visto esa implementación de las tecnologías a partir de tu emprendimiento. Bienvenido y gracias. Perfecto, bueno, no, muchas gracias. Y bueno, pues digamos que antes como de responder la pregunta, quiero contarles un poquito esa historia de hoy, por qué llegamos a donde estamos y por qué al final en esa transformación de la que siempre hablamos que tiene la tecnología, hoy terminamos pues precisamente en este producto. Y quiero partir pues obviamente de mi historia y contarles también un poco qué fue ese motor que impulsó a que hoy estuviéramos acá como compañía, pero mucho más allá de eso, también contarles como esa transición
hacia dónde nos está llevando y cuál es el futuro que yo estoy viendo, digamos que en esa transición de las tecnologías de la información. Entonces, básicamente, pues hace aproximadamente 6 años yo estaba trabajando en bolsa y este proyecto pues realmente nació con 4 fundadores. Estos 4 fundadores eran pues todos, fueron amigos de la universidad y con ellos pues cuando estábamos en la universidad dijimos como queremos montar algo que nos permita a nosotros, digamos que todos nos gustaba el mercado de capitales y dijimos como, oiga, ¿cómo mejorar la eficiencia en los mercados de capitales? Yo soy economista por profesión y digamos que en las teorías de los mercados de capitales hay mercados eficientes, hay mercados poco eficientes y hay mercados ineficientes. En los mercados, digamos que muy eficientes, es en donde más tecnología se usa. Para darles una cifra, 70% de las transacciones que se dan en Estados Unidos se dan por máquinas. Y eso era una cifra que a mí cuando yo estaba estudiando, yo decía como, ¿cómo podemos llevar a Colombia a ese nivel? Y precisamente ese fue el motor por el cual arrancamos como en todo este camino de adopción de tecnología para el sistema financiero local, entendiendo pues que era una problemática que nosotros queríamos resolver y era cómo adoptar o cómo incorporar tecnología dentro de los procesos de toma de decisiones de inversión. Inicialmente entonces construimos un algoritmo que con inteligencia artificial, con datos básicamente, leía lo que estaba pasando en el mercado y trataba de tomar decisiones de forma buena. Esto para contarles que esto fue, digamos que hace 6 años, esta idea, y con este algoritmo, pues obviamente nosotros hicimos nuestros primeros pinos en el mercado y ese fue pues realmente la primera startup que nosotros sacamos con estos cofundadores, pero pues más allá de esto, lo que mostraba esto es que dentro de un mercado tradicional, como era el sistema financiero tradicional en Colombia, pues al incorporar tecnologías de la información o datos, herramientas de tecnología como inteligencia artificial, podíamos mejorar esos procesos de toma de decisiones. Y fue ahí entonces en donde incorporamos todo esto, construimos el primer algoritmo de trading algorítmico acá en Colombia, en donde nosotros contamos con tres bancos que estaban utilizando nuestros algoritmos y nos enfrentamos a un tema después, posteriormente, en donde nos dimos cuenta que el mercado ya no, pues mejor dicho, el negocio, pese a que necesitaba innovación, ¿cierto? Necesitaba la incorporación de todas estas tecnologías, pues evidentemente teníamos unas barreras ya de cara al mercado. Precisamente por eso, pues hicimos un pivot, lanzamos otra plataforma, que era una plataforma que hacía optimización de portafolios, con eso también, digamos que se está también andando, y también enfocada al sector financiero. Posteriormente, entonces, entendimos todo el ecosistema de Web3, que sin extenderme mucho, es la nueva manera de interactuar en el Internet, en donde todas las interacciones se van a dar de manera descentralizadas. No vamos a necesitar intermediarios para poder, digamos, transar o transferir valor en la Internet. Y precisamente fue ahí donde vimos una oportunidad en Latinoamérica, en donde las personas podían ahorrar o podían mover de manera, digamos que sencilla y sin limitaciones, sus activos digitales. Y esto pues obviamente se debe a que propiamente esa transformación de las, digamos, tecnologías de la información se prestan propiamente para que un producto de estos tenga sentido. ¿Y por qué? Entonces pensemos, hace 10 años hablar de una cuenta bancaria en un celular, pues nadie se lo imaginaba. E incluso que yo, pues por mi paso en bolsa, yo me acuerdo mucho que pues la gente decía, no, es que el negocio de bolsa es sencillamente ir y llamar al teléfono y mi corredor me hace los cierres y ya está. Hace poco, pues digamos que con toda la transformación digital
que esto se debe pues propiamente también a unas dinámicas del mercado donde claramente pre-COVID, post-COVID, para mí ese fue el punto de inflexión en la tecnología. Sencillamente, todos los problemas habituales teníamos que empezarlos a resolver con tecnología. Y fue ahí en donde todas estas herramientas, llamémoslo los datos, la inteligencia artificial, machine learning, blockchain, empezaron a tener predominancia porque resolvían problemas que a gran escala se pueden hacer solo con tecnología. Y precisamente es ahí donde pues, se da toda esta transición y pensar hace unos años de cómo un problema que de manera habitual yo lo iba a resolver pues con diferentes alternativas. Entonces planteemos un tema como Uber. En el 2008, ¿quién se iba a imaginar que yo a través de una aplicación iba a tomar un taxi o iba a poder pedir un servicio para transportarme? Es gracias a precisamente todas estas tecnologías, los datos, la información que está corriendo en Internet, que estos modelos de negocios cobran sentido. ¿Por qué? Y eso a veces suena a cliché, pero Uber es la flota más grande de taxis en el mundo, pero no tiene un solo taxi. Todo su modelo de negocio se basa en datos. Y eso es lo que, pues, muy bien se conoce en la industria como la transformación digital, en donde los modelos de negocios tradicionales se vieron obligados a proveer o a resolver ese problema que tenía el mercado de una manera digital. Entonces, bueno, digamos que eso es como un poquito esa transición y cómo es que yo desde mi punto de vista he visto cómo se ha dado esta transición en las tecnologías de la información y un poco hacia donde nosotros como la billetera para administrar los activos digitales estamos orientando nuestro producto, entendiendo que en el futuro ya las personas muy seguramente no van a tener necesariamente pesos colombianos en su cuenta Bancolombia o en su cuenta de vivienda. Muy seguramente van a tener múltiples activos digitales porque en esa transición y en las dinámicas propias de los mercados, el mercado le va a exigir a estas grandes corporaciones que se transformen y adopten este tipo de herramientas. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias. Qué interesante eso que nos mencionas. Tú mencionas algo acá bien valioso y es la toma de decisiones de inversión. Yo escuchando desde acá y tomando nota, entonces para que todos nuestros asistentes tengamos en cuenta ahí. Y algo muy importante en todas las empresas, incluso en las empresas que no son de tecnología, es que pues una empresa trabaja en función de tomar unas buenas decisiones sobre cómo invertir sus activos y cómo obtener utilidades, no y ganancias, porque de hecho cualquier negocio, si no es rentable, pues diríamos apague y vámonos, ¿no? Entonces es como uno de los objetivos ahí, poder tener esa proyección hacia un mercado financiero, hacia toma de decisiones inteligentes y algo muy importante que tú mencionas también cuando hablamos de la web 3.0 y es las transacciones descentralizadas. Tú mencionas un negocio muy valioso que es, muy práctico, como ejemplo, el caso de Uber, donde efectivamente es un negocio digital y tienen taxis en todo el mundo, o vehículos más bien, más que taxis en todo el mundo, sin ser dueños de ninguno. Entonces son otro tipo de modelos de negocios que funcionan, que son rentables, que se administran solos y sobre todo algo muy importante y es la administración de los datos, ¿no? Los negocios hoy en día funcionan básicamente a partir de los datos como uno de los elementos más valiosos, o por no decir que el activo más valioso en las organizaciones hoy en día, pues son los datos y son la información, más que los bienes, más que los vehículos, más que los productos, es decir, que los activos fijos, pues es la información, porque la información tiene mucho más valor que las cosas materiales. Entonces, muchas gracias, Andrés, por esta contextualización. Voy a darle paso un segundito al área de mercadeo, que nos piden allí la palabra para intervenir, y pasamos a la segunda pregunta. Muy buenas noches. No, perdóname, disculpa, entendí aquí mal por interno. Entonces, continuamos. Gracias, Alejandra, continuamos. Entonces, dando continuidad, voy a lanzar la segunda pregunta que, digamos, tiene relación precisamente con eso que tú acabas de mencionar. A partir de las tecnologías y de los modelos que presentas de negocios y de finanzas o fintech, tú mencionas
el tema del blockchain, ¿cierto? Los negocios digitales, las criptomonedas, que es otro de los temas que están en auge en este momento, y básicamente la administración de esos datos a partir de machine learning, de inteligencia artificial. ¿Cómo ha impactado las tecnologías de la información en las diferentes organizaciones y específicamente para el caso de tu startup, que es Bio? Entonces, ¿cómo ha sido ese impacto de las tecnologías de la información específicamente en tu organización? Bueno, perfecto, ¿no? Pues digamos que partir de un hecho, y es que yo sí quiero sentar un tema, y es que si no tuviéramos las tecnologías de la información, yo no tendría modelo de negocio. Es un poco, y es un poco la realidad, y es que realmente al final mi modelo de negocio se basa en los datos, se basa en la interacción que se da en la web. Y pues al final nosotros tenemos es una plataforma. Un poco, y digamos que sin poner por encima de muchas cosas, gran parte de lo que se vino dando en los últimos 3, 4 años, en donde los negocios se vieron obligados a proveer el mismo servicio, pero de una manera digital, es de lo que se habla hoy como la transformación digital, ¿cierto? Y precisamente ayer yo estaba en otro webinar y hablábamos cuál era la discusión, como innovación, qué definimos como innovación y qué definimos como transformación digital. Entonces, desde un punto de vista amplio, yo digo que innovación es cómo yo hago un mismo proceso, le cambio algo y mejoro en ya sea optimización de los recursos, reducción de los tiempos, pero al final del día estoy innovando la manera en la que yo hago un mismo proceso, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de transformación digital, ¿cierto? Es cuando vemos que modelos de negocio que se prestaban de una manera, ¿cierto? Remontándonos, por ejemplo, a el sistema financiero. Antes el sistema financiero entonces tenía sus cajeros, tenían oficinas, y eso lo vimos, tenían un montón de oficinas físicas en diferentes lugares. Cuando se dieron cuenta que podían prestar el mismo servicio a través de un celular o a través del computador, precisamente se vieron obligados a esa transformación digital. Pero si no tuviéramos tecnologías de la información, básicamente no existiría el modelo de negocio, por una razón, y es que necesitamos datos, necesitamos entendimiento de esa información, y eso es lo que al final del día, atado a un software, atado a un hardware, es lo que nos permite pues propiamente prestar ese servicio con ese modelo de negocio que involucra pues estas tecnologías. Claro, muchas gracias Andrés, y tú me das pie para la siguiente pregunta, y es que justamente tú mencionas algo, y es que si no estuvieran las tecnologías de la información, no sería posible tu negocio. Entonces, de hecho, vemos que hoy en día las tecnologías se han convertido en algo fundamental para cualquier negocio, no solo para los negocios digitales. Yo incluso menciono allí que para cualquier negocio normal, un negocio tradicional, una tienda de barrio, hoy en día, si no tienen presencia en Internet, y de hecho eso lo vimos, tú mencionabas un término y es post-pandemia, justamente en la pandemia muchas empresas, muchos negocios tuvieron que transformarse o innovar, es decir, hacer algo diferente si no querían desaparecer. Y obviamente, pues cuando estamos encerrados en una pandemia y no hay comercio y todo el mundo en su casa, la empresa dice, bueno, entonces yo tengo el negocio cerrado, ¿qué hago? Tengo que vender. Entonces empecemos a transformar, empecemos a innovar la manera de hacer las cosas y hagamos presencia en Internet, vendamos ahora en una app, vendamos por Facebook, o sea, bueno, empecemos a transformar esos negocios para poder permanecer. Y eso justamente ha hecho que también las formas de trabajo, las dinámicas tradicionales de trabajo cambien. Entonces ya hoy en día hablamos de teletrabajo, que es otra de las situaciones que se dan. Incluso ya llegamos a la academia y en la universidad, entonces, de hecho, ahorita hablamos un poquito del programa, pues presentamos un programa que es modalidad virtual. ¿Y eso qué implica? Implica que entonces estamos trabajando de manera virtual, que estamos conectados desde casa, que las clases son virtuales, o cómo es esa dinámica. Entonces, ingeniero César, para que nos ayudes un poquito acá también en la respuesta, la pregunta número 3, que sería específicamente para un minuto, ¿cómo las tecnologías de la información replantean justamente esas dinámicas tradicionales de trabajo que venimos entendiendo todo el mundo? Entonces, ¿cuál es el papel de las tecnologías de la información en esas nuevas dinámicas de trabajo?
Pero yo creo que hoy por hoy, y lo decía Andrés ahorita, hay un punto de inflexión importante entre todo el tema de la pandemia, que realmente nos permitió comprender que el nivel de usabilidad de las tecnologías para el desarrollo como tal de ciertas labores, pues es clave, ¿sí? Y de ahí, de alguna manera, hacemos, digamos que aquí una referencia importante a lo que es la transformación digital. Desde ese punto donde las organizaciones de alguna manera tuvieron que sí o sí de manera obligada hacer cambios, hacer transformaciones digitales, implantar nuevas herramientas de comunicación, permite que las dinámicas laborales cambien. Hay algo fundamental y es que las empresas y las organizaciones aprendieron a perder el miedo y tener confianza también en sus empleados. ¿Sí? Existía ese temor de que quizá la labor no se hiciera de la misma manera o de que el empleado, vamos a ser abiertos, estuviera quizás en su casa acostado durmiendo y que no le dedicara el tiempo que tenía que dedicarle al trabajo. No, al contrario, aquí las empresas dijeron hay que dar nuevas oportunidades en temas de usabilidad de recursos tecnológicos, de conexión, de canales de comunicación y dejar que el empleado tenga también esa posibilidad de aprovechar esos espacios. Es por eso que en las transformaciones digitales que han hecho las organizaciones, muchos puestos de trabajo hoy por hoy están a nivel de teletrabajo. Si miramos los indicadores como tal del teletrabajo directamente del Ministerio del Trabajo, vemos que antes de la pandemia, pues eran unos indicadores bajos. Hoy por hoy, con toda esta transformación digital que implementaron las empresas, incluso si lo hablamos como tal desde el minuto, vemos una gran oportunidad como tal de desarrollo. Y a su vez se incrementaron de manera significativa todos esos indicadores de participación de empleados en teletrabajo y más aún muchas empresas han realizado también estudios de nivel de eficiencia y de aumento como tal de la productividad y se han visto que incluso son mayores. Por tanto, las dinámicas laborales hoy por hoy con el tema de nuevas tecnologías, pues ha cambiado, estamos aprendiendo hoy por hoy, seguimos aprendiendo, nos han dejado unas experiencias muy valiosas, pero sobre todo ese nivel de confianza que ya tienen las empresas de decir, nos podemos transformar digitalmente y crecer y generar nuevos modelos de negocio, que son rutas que las organizaciones todavía no estaban explorando por esos temores. Pero entonces aquí hay algo importante, Jaime y Andrés, se da esa posibilidad para que las organizaciones abran nuevas formas de negocio, oportunidades como tal también de negocios desde lo digital, partiendo desde esa confianza que le dan también a sus empleados y pues aquí lo digo personalmente, hemos visto un tema bien importante para nosotros y de alto impacto para la institución. Y seguramente muchas organizaciones están así. Lo he vivido de manera muy cercana también en los diferentes webinars que he estado con el sector productivo, donde efectivamente se evidencia de manera clara un impacto positivo de las tecnologías. Claro que sí, César. Muchísimas gracias. Mencionas algo importantísimo y es que a pesar de que se pensaba hace algún tiempo, como mencionaba, que el empleado desde la casa, de hecho, sí estará trabajando o no, y muchos empleadores tenían ese cierto temor o miedo, pues de hecho esa forma de trabajar ha cambiado, ¿no? No se trata de cumplir horario, de ir a una oficina, estar de 8 a 5, pero estar de 8 a 5 ahí sentado y el tiempo que yo pierdo en desplazamiento, el tiempo que pierdo en ir a una reunión presencial, etcétera, pues son tiempos que se aprovechan hoy de mejor manera, tú lo has dicho, mejorando la productividad de las empresas, ¿cierto? El teletrabajo ha sido una de las dinámicas que han transformado esa forma del trabajo tradicional en las organizaciones y han abierto un mundo de posibilidades, obviamente de emprendimientos que incluso a veces ni siquiera en teletrabajo, sino casi que en automatización, ¿no? Que funcionan solos y que permite optimizar el tiempo, optimizar los recursos, optimizar el personal y generar pues mayores utilidades. Entonces, claro, cerrando un poquito esa parte, entonces vamos a mencionar antes de la siguiente pregunta para hacer ahí el empalme, y es que justamente esas dinámicas que plantea César, de transformación que ha posibilitado las tecnologías de la información en los cambios en la forma tradicional de trabajar, pues cómo han impactado también estas dinámicas que menciona César en la manera de administrar las finanzas personales de los empleados.
Entonces, para Andrés nuevamente, pues te lanzo esa pregunta, y es que, bueno, César menciona algo valioso, ¿no? Y es mejoramiento de la productividad a nivel empresarial. Pero en las finanzas personales de los empleados, ¿será que estas dinámicas también han cambiado esa forma de administrar esas finanzas? Deme 30 segunditos, apreciado Andrés, para la respuesta. Aprovecho aquí en una pequeña pauta muy rápida para mencionarles que el programa de Administración de Tecnologías de la Información, pues justamente es un programa de alto impacto, un programa innovador que tiene un plus y tiene un valor estratégico, y es que es una carrera que está preparando a nuestros futuros egresados para incursionar en ese mundo de los negocios digitales. Es una perfecta combinación entre administración e ingeniería. ¿Sí? Entonces vamos a tener un plan de estudios bien interesante, un plan de estudios muy completo, donde a diferencia de solamente aquella persona que es programador o es desarrollador o es ingeniero, pues el profesional de la administración de tecnologías de la información va a tener la posibilidad de estar formado también en gerencia, en administración, en finanzas, y obviamente tiene ese plus de poder integrar ese tema de la tecnología para mejorar la productividad y las finanzas en las organizaciones. Entonces, invitarlos a ser parte de nuestro programa. Es un programa excelente, de altísima proyección y, por supuesto, de alto impacto. ¿Listo? Muchas gracias, y entonces continuamos, ahora sí, apreciado Andrés, con la respuesta a la pregunta: ¿cómo justamente esas tecnologías de la información y esas dinámicas de transformación del trabajo permiten administrar las finanzas personales de los empleados? Bueno, no, perfecto. Y creo que muy al lugar la pregunta que planteas, Jaime, y es que básicamente, ¿quién se imaginaba que hace 5 años, que primero uno pudiera estudiar desde su casa, primero, y ahora, segundo, que yo pudiera trabajar y un poco facturar desde mi casa, ¿cierto? En ese sentido, las dinámicas de las finanzas personales totalmente cambian. Empezando desde un punto, ya no tengo que gastar, si yo puedo trabajar desde mi casa, yo ya no tengo que gastar en transporte, no tengo que gastar en comida. Digamos que eso tiene una contraprestación, por un lado, porque pues digamos la economía que se generaba por producto de eso, pues se transformó también, ¿cierto? Ya las personas evidentemente, y yo me acuerdo mucho que en la pandemia, y esto es un dato curioso, el tema de las pijamas y el tema. Dame un segundo, Andrés, no sé, hagamos una pausa allí. Creo que se nos fue la conexión. No, no te estamos escuchando. Ingeniero César, ¿me confirma? No sé si seré yo o también. Sí, no. Y de pronto, mientras Andrés se conecta, quizás complementando un poco. Bueno, aquí ya vuelve Andrés. Hola, Andrés. Hola, hola, Bueno, hola. discúlpanos que se nos cayó un poquito la conexión ahí, entonces para que retomes, por favor, qué pena. Vale. Es precisamente las dificultades que tenemos con las tecnologías de la información, Sí, pero, es uno de pero, los puntos, pero pero, bueno, no es infalible, ¿no? La bueno, tecnología no es exacto, infalible. exacto. Pero bueno, digamos que partiendo de ese hecho, como les mencionaba, digamos que al final las dinámicas también del trabajo, pues totalmente cambiaron, ¿no? O sea, yo Claro, ya puedo al final del día prestar mi servicio, prestar mi conocimiento desde la comodidad de mi casa o desde una oficina, ¿cierto? Y este era uno de los cuestionamientos, como mencionaba ahorita César, y es, yo tengo que estar en una oficina sentado para mostrar cuestionamientos que se hacían las compañías. Cuando se vieron obligados a automáticamente llevar a las personas, pues sí o sí les tocó prestar o ver la forma en la que las personas desde su casa pudieran prestar esos servicios o prestar su conocimiento para atender, digamos, los requerimientos laborales. Todo claro que esto, sí. al final del día, alteró las finanzas personales. Por un lado, ya para las personas era mucho más claro que, bueno, había gente que todavía, yo conozco empresas que todavía le pagaban en efectivo a las personas. Cuando eso pasó, automáticamente ya todas les tocó pagarles por ya sea transferencias, Nequi, creo que Nequi ganó una adopción gigante precisamente por estas Ajá, dinámicas del mismo mercado. Entonces, las finanzas personales
se transformaron. Claro. Y precisamente ya hoy hablar de una billetera digital es mucho más fácil que hablar de una billetera digital hace 10 años, en donde Claro. pues casi que la gente, todas las personas utilizaban el efectivo, o no era tan fácil entender por qué si yo tenía acá, yo podía interactuar o transferir valor de manera digital. Claro. De hecho, perdóname que te interrumpa un segundo, Andrés, tú mencionas allá algo importante, y no solo las grandes empresas, digo yo, tuvieron que transformarse de esos que pagaban en efectivo a empezar a pagar de manera digital, sino también los micronegocios, ¿no? Los pequeños emprendimientos, porque uno ve hoy en día que va a la esquina al señor de las arepas y él ya recibe por Nequi, por transferencia, por DaviPlata, ¿cierto? Entonces, obviamente esos pequeños negocios también tienen que estar incursionando allí. Dame un segundito para, el ingeniero César hace un momento iba a complementar un momentico, entonces, para que también podamos tener allí la mirada muy rápido de ese tema de cómo ha impactado las tecnologías en las finanzas personales, pues, de los empleados. Adelante, César. Bueno, quería complementar, es que Andrés quizás iba a traer a colación un tema donde la economía del hogar cambia, ¿no? Y al cambiar la economía del hogar, sin lugar a dudas, tiene impacto en la economía local. Quizás uno que ya no necesitara gastar tantos tenis, zapatos, ¿cierto? Y ya gastáramos más las babuchas y las chanclas, ahí directamente Claro. la economía del productor de zapatos pues, se vio afectado, pero se vio también obligado a innovar. Pues ya no a producir zapatos, tenis, sino que pégale un poquito más a la babucha, ¿sí? Entonces, esas dinámicas económicas, como tú lo mencionabas, cambiaron, tuvieron un impacto importante, ¿no? Entonces, quería complementar eso. Muchas gracias. Claro que sí. Y además, ingeniero César, además de innovar y de empezar a producir no solo zapatos y babuchas, pues a empezar a vender esos productos por internet también, ¿no? Y enviarlos a domicilio. Entonces ya vemos que, de hecho, otro de los temas, normalmente uno compraba hace algunos años por internet tecnología, por ejemplo. No se compraba casi que ropa, prendas de vestir, zapatos, porque uno prefería ir, medírselas, mirar el calzado, pero ya hoy en día y de hecho yo menciono, hay un emprendimiento que se llama dafiti.com, donde uno compra calzado de todas las marcas y tiene una plantilla para que uno se mida el pie y se mida cuál es su talla, si es nacional, si es americano, y ya hoy en día también es posible, ¿no? Comprar calzado sin necesidad de medírselo y garantizar que le quede a uno a su medida. Entonces, bueno, hemos visto cómo por supuesto la tecnología facilita muchos de estos elementos ahí. Vamos a dar paso entonces, estimado Andrés, a la siguiente pregunta, la pregunta número 5 de nuestro webinar, y es justamente ver la mirada desde el profesional, es decir, ya no desde el empleado, desde el comprador, desde el usuario de la tecnología, sino desde el profesional de tecnologías de la información. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los profesionales de tecnologías de la información impactan en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y en el desarrollo organizacional de los mismos? Ojalá que nos cuentes allí desde la mirada de Bio, desde tu emprendimiento, cómo se da esta situación. Bueno, perfecto, no, súper. Digámoslo así, partiendo del ejemplo que acabas de dar de Dafiti. A mí no me llegarían los zapatos si no fuera porque detrás de toda esa plataforma existe una integración de datos, una integración de una estructura del manejo de esa información que están dando dentro de la plataforma. No podría existir la prestación de ese servicio o de ese modelo de negocio si el profesional no pudiera o no, si el profesional de las tecnologías de la información no existe, no tendríamos al final del día estas plataformas o estas soluciones tecnológicas. ¿Esto qué quiere decir? Y es un poco en donde también el valor, ya a nivel mundial, el valor de los datos se convirtió en el oro actual. Digamos que el valor ya de las cosas viene es por cómo yo recolecto esta información, cómo la transformo y cómo vuelvo esa información que era de alguna manera solo datos en valor. Y precisamente es ahí a donde estos profesionales pues se tienen que capacitar en el entendimiento de cómo estos datos que me llegan a veces muy dispersos, a veces ni siquiera me entregan algo per se con valioso, cómo yo transformo eso en
un producto o en una solución que me genere valor o que le genere valor a los modelos de negocio. Entonces, para ya llevarlo al ámbito de bio, digamos que un poco lo que nosotros vemos es que había una necesidad del mercado y es que las personas el año pasado se enfrentaron a, yo creo que hace mucho tiempo no la veíamos, una devaluación supremamente grande. Y precisamente las personas estaban buscando mecanismos para o traer dólares a Colombia o enviar dólares o incluso ahorrar, ¿cierto? Entonces el negocio de remesas y el negocio de ahorro. Precisamente ahí fue donde nosotros encontramos una oportunidad porque con los activos digitales todo esto se podía resolver de manera inmediata. Y es que si usted quería abrir una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, se enfrentaba a muchas barreras en donde usted tenía que tener un monto mínimo, bueno, un montón de barreras burocráticas que tienen los bancos tradicionales. Gracias a estas herramientas tecnológicas, podemos prestar el servicio y obviamente todo esto, toda la aplicación, que ya una cuña más publicitaria, los invito a que se la descarguen o que entren en la página bio.me, que igual la voy a poner en los comentarios, y ahí se registren. Al final con esto, lo que nosotros buscamos fue cómo con datos podíamos proveer el servicio y cómo los profesionales que nos acompañan, hoy en día el equipo de bio son aproximadamente 40 personas, pues obviamente no todos desarrolladores o no todos, digamos que profesionales en las tecnologías de la información, pero sí encontramos que para poder atender ese servicio, que ya no teníamos que atender, no sé, 100 personas, sino ya un grupo de personas mucho más altos, y dar esa disponibilidad, necesitábamos profesionales que entendieran cómo prestar ese servicio. Y esos son esos profesionales que transforman los modelos de negocio para propiamente pues, prestar el servicio o generar valor al cliente final. Perfecto, Andrés. Excelente. Muy interesante, ¿no? Lo que los que nos mencionas allí, sobre todo un tema de actualidad y algo que me llama mucho la atención es que, por supuesto, las nuevas tecnologías de la información son aquellas que hacen posible esos nuevos modelos de negocio, como tú lo mencionas, basados en la administración de los datos, ¿no? Algo que quiero mencionar allí, importantísimo, es que hoy por hoy la generación de datos es ingente, es decir, es increíblemente grande. Todos los días las aplicaciones, los dispositivos, y más el ingeniero César mencionaba al inicio de la charla, cuando mencionaba las tecnologías emergentes, el IoT, es decir, el Internet de las cosas, y la tendencia también en un futuro cercano es a que tengamos todo lo que podamos imaginarnos conectado al Internet, ¿cierto? Generando datos. Pero es que todo lo que está conectado al Internet, sensores, dispositivos en los vehículos hoy en día son inteligentes, los electrodomésticos del hogar hoy en día son inteligentes, las aspiradoras, ¿cierto? Tenemos robots que se programan para que hagan un recorrido de manera automática. Pues estamos viendo que las aplicaciones son infinitas en agricultura, en movilidad, en control de tráfico, semaforización inteligente, control de producción, en fabricación. Hoy en día hablamos de impresoras 3D, en fabricación aditiva. Es decir, la aplicación de los datos es impresionante en lo que nosotros podamos imaginarnos. Y eso justamente pues nos lleva a plantearnos una pregunta y es, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las ventajas, cierto, de incorporar tecnologías de la información a los nuevos modelos de negocio? Entonces, ingeniero César, vamos a comenzar ahora por parte de un minuto, dando respuesta pues a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de incorporar tecnologías a los nuevos modelos de negocio? Ingeniero César, no sé si nos escucha. Bueno, entonces vamos con Andrés. Perdóname un segundo, creo que tiene allí algún lío con el audio. Bueno, Listo. el ingeniero César. Dale, si Entonces, quieres, de Andrés, una. vale. Entonces, bueno, básicamente, pues, ¿cuáles son las ventajas? Al final del día, yo creo que hay que entender que somos
seres físicos que vivimos en el mundo físico, pero que también habitamos en un mundo digital. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos generadores de información constante en un ambiente digital. Con esa información, básicamente nos caracterizan. ¿En qué sentido? Saben cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, cuáles son mis hábitos. Para darles un ejemplo, y esto es un poco lo que yo también a veces les menciono a la gente. Muchas veces hablamos de metaverso, muchas veces hablamos de estos nuevos como palabras como pomposas de nuevas tecnologías, pero realmente nosotros ya estamos inmersos en una realidad digital o en una realidad virtual. Y precisamente al final del día nosotros somos seres y estamos caracterizados por los datos, ¿cierto? Somos seres digitales que estamos caracterizados por los datos. Entonces, ustedes pueden hacer un experimento y se pueden dar cuenta que el Instagram o el Twitter que cada uno de ustedes tiene es totalmente diferente al de mi mamá, al de mi papá, al de mi hermanita, por una razón, y es que con los algoritmos ya estamos encasillados o somos un clúster de información, un clúster de un punto en donde hacia allá nos van a dirigir. Un punto de referencia, podríamos decir, tal ¿no? cual, tal punto cual, de tal referencia. cual. Exactamente. En donde hacia allá nos van a dirigir la información. Y por eso es que todos estos modelos de negocio se fundamentan. Porque si yo puedo llegarle a la persona, ¿qué más probabilidad tiene de comprarme unos tenis o qué más probabilidad tiene de comprar un carro? Pues evidentemente desde ahí es que hoy hablamos, por ejemplo, del marketing digital. Hace 5 años pensar que las campañas de marketing iban a tener más predominancia en el mundo digital que en el mundo, digamos, tradicional o de presentes en vallas publicitarias, pues no era ni siquiera una alternativa. Pero cuando se dieron cuenta las grandes empresas, oiga, es que si yo le llego a la persona correcta, tengo más probabilidades de ventas, evidentemente se transformó esto. Y por eso es que todas estas compañías que adoptan tecnologías de la información o que usan los datos como fuente principal para sus modelos de negocio, pues tienen todo el éxito hoy en día. Claro, tú me haces recordar un caso interesante que yo mencionaba también entre mis estudiantes hace algunos años, en un curso que tuve a cargo que me gustaba mucho, y era un curso de informática, pero no tanto enfocada a desarrollo de aplicaciones, sino enfocada para ciencias administrativas, ¿no? Un curso de informática para administradores, para contadores, para administración de empresas, administración financiera. Y yo le contaba a mis estudiantes que uno de los casos estrella es el tema de la publicidad precisamente de manera sectorizada, como tú lo mencionas. Hace algunos años, una empresa para hacer mercadeo, para hacer publicidad, para hacer una campaña, así no fuera de manera presencial, digámoslo digital, en televisión, en todos los medios, pues hacer un anuncio, y pongo este ejemplo, esta situación bien interesante, hacer un anuncio en televisión cuesta no sé cuántos miles de millones de pesos y finalmente todo el mundo que vea televisión va a ver el mismo anuncio, ¿cierto? Un anuncio, no sé, de medias, de carros, de comida. Pero resulta que en los medios digitales, como tú mencionas, algo bien clave, y es que si yo entro a mi Twitter, a mi Instagram, a mi Facebook, a mi WhatsApp, a mis redes sociales, pues muy seguramente la información que voy a tener en mi red es diferente a la que vas a tener tú, porque lo que hacen esos algoritmos inteligentes es poder perfilar, digámoslo de esta manera, a sus clientes, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, qué páginas visita, cuáles sitios frecuenta, con quién habla, quiénes son sus amigos, y todo ese seguimiento de inteligencia artificial permite poder hacer una publicidad puntualizada o enfocada en las necesidades de cada uno. Entonces, yo como empresa, pues no tendría sentido ofrecerle, digamos, productos de belleza o de aseo femenino a un señor que le gusta los deportes, la escalada, el camping, porque sus intereses son otros. Entonces, dependiendo de sus intereses, esa publicidad se genera de manera sectorizada y como tú lo mencionas, pues se tienen más probabilidades de éxito y de venta cuando yo le muestro a cada quien lo que le interesa. El ejemplo que yo le mostraba a mis estudiantes era, si yo compro, por ejemplo, unas llantas por internet a domicilio, pues después me empieza a llegar ofertas de, bueno,
compre productos de aseo para su carro, compre el SOAT para su vehículo, ya que compró las llantas, entonces le ofrecemos también el kit de carretera, etcétera. Y me dice, bueno, ¿y cómo se enteraron de que yo tengo un carro? Pues obviamente, y diciéndolo así en términos muy jocosos y entendibles, pues uno pensaría, pues obviamente si yo compré unas llantas para un carro, pues no es porque se las voy a regalar a alguien de amigo secreto o se las voy a dar como presente de cumpleaños, regalar unas llantas, pues entonces se asume que si yo compro llantas es porque tengo vehículo, entonces ahí la publicidad dice, bueno, ofrezcámosle cosas para vehículos, ¿no? Entonces es algo bien interesante que hacen los algoritmos. Entonces, ingeniero César ya está nuevamente con nosotros. Muchas gracias, lo perdimos allí en el audio por un momento, pero pues nuevamente transferirle la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas ventajas o cuáles son y han sido las ventajas de poder incorporar tecnologías a esos nuevos modelos de negocio? Ya con Andrés hemos hablado de algunas de ellas. Qué otro elemento podríamos complementar allí? No, no, Jaime, son muchísimas las ventajas. Yo lo decía al principio y es que solo iremos a nuestro alrededor y veremos allí las grandes bondades que tenemos, ¿no? Hay un tema clave allí y justamente tiene que ver con Bio y es que ya ahorita las transacciones que estamos haciendo nosotros, gran parte son por la internet, por aplicaciones. Fíjense bueno, lo cuento aquí, algo que es de mi vida cotidiana por ejemplo, eh, anteriormente uno se metía a unas cadenas y tú tenías que llevar el dinero en físico, ¿cierto? Con el riesgo de que por el camino te quitaran tu dinero, ¿cierto? Hoy por hoy el tema de transfiero, X, hago transferencia, modo dinero, y ahí voy ahorrando. El tema de que ya no me tengo que meter en la cadena, sino que hago un bolsillo digital, ¿cierto? Quizás en mi cuenta bancaria, en mi app, y ahí tengo mi ahorrito, ¿sí? Entonces, fíjate que las ventajas son muchísimas. Si me centro en el tema de educación, hoy por hoy Uniminuto en su proyecto virtual y justamente con nuestro programa de administración en tecnologías, tenemos la posibilidad de impactar en absolutamente todo el país, ¿sí? Quizás muchas de las personas que nos escuchan y nos ven en la noche de hoy van en el transporte, ¿cierto? En su automóvil, escuchándonos, viéndonos, y es una gran posibilidad, ¿sí? La forma en la cual los equipos hoy por hoy se conectan, interactúan, realizan trabajo colaborativo en las organizaciones es impresionante, ¿no? Tener la posibilidad de manejar mucha información en la nube, que todos podamos colaborar y avanzar de manera importante, creo que es un impacto positivo en todas las organizaciones. Está en absolutamente todo. La misma inteligencia artificial tiene un impacto importante en nuestras vías. Hoy salir a hacer un viaje y prender la aplicación de Maps o otra aplicación de movilidad nos da rutas que quizás son más eficientes y que nos permiten ahorrar tiempo y tomar la decisión si me voy o no por esa ruta, ¿sí? Están absolutamente todo, en la movilidad, en la economía, el tema de educación que ha tenido un impacto importante y hoy por hoy estamos atendiendo esa necesidad de haber fracturado el miedo y decir, sí puedo estudiar de manera virtual, si puedo hacer una transferencia bancaria sin ningún problema, ¿cierto? Años atrás, el tema de seguridad de la información y hacer una transacción, pagar por PSE, quizás era un tema de muchísimo temor porque era el riesgo tal vez de perder mi dinero. Y creo yo, Andrés, que ahí en ese tema tu compañía juega un papel importante, ¿no? De darle esa seguridad al cliente, decirle tranquilo, que lo puede hacer sin ningún problema, está totalmente protegido. Y romper ese miedo, decía, fracturar ese miedo, es importante en educación y sobre todo en el sector financiero. Creo, Andrés, que hoy por hoy tenemos esa tranquilidad. Y yo lo digo como usuario, ¿sí? Yo ahorita me estoy moviendo totalmente por aplicaciones, ¿sí? Años atrás, para mí era un temor tremendo, pero gracias a estas posibilidades que se dan desde las tecnologías y las ventajas que tiene, creo yo que allí Andrés me complementa. Estamos tranquilos, porque sé que organizaciones como Bio lo están haciendo bien.
De acuerdo, no, súper. Y totalmente de acuerdo contigo, César. Realmente, hoy en día incluso las mismas tecnologías de la información transformaron a que los riesgos en las organizaciones también se tuvieran que mitigar de otra manera. Y ahí tocas un punto que creo que es esencial y es el tema de ciberseguridad. Para Hoy allá en día ya íbamos. al final, exacto, y al final pensémoslo de la siguiente manera. Con toda esta transformación, con toda esta transición a la adopción digital, pues evidentemente tenemos que adoptar políticas de ciberseguridad mucho más altas que lo que era antes. ¿Por qué? Hoy se mueve gran parte, yo hace poco vi unas estadísticas que el 60% de las transferencias de valor ya se están dando es a través de Internet, en el mundo, en el mundo. Entonces, y estos son datos de cómo, solo de cómo se están vendiendo las cosas. Evidentemente hay otras transferencias de valor que se dan por los diferentes canales transaccionales de los bancos, de los intermediarios financieros. Pero eso obliga a que también las organizaciones adopten unas políticas de ciberseguridad mucho más altas. Porque como también, al tener esa transformación, también abrimos riesgos que evidentemente pues hay que controlarlos. No es que, ay, no, abrí un riesgo y prefiero no tenerlo porque las dinámicas de mercado me van a exigir eso. Pero ahí es a donde yo digo que también, y complementando con lo que menciona César, definitivamente no solo las tecnologías de la información están orientados a un tema de datos, sino también del manejo de los riesgos que se abren productos o derivados de esa transición que estamos teniendo tecnológicamente hablando. Claro, y complementando lo que tú dices, algo muy importante es que cuando hablamos de riesgos y cuando hablamos de administración de tecnologías de la información, no solamente nos referimos a administrar los recursos y administrar el dinero y a tomar mejores decisiones, sino también a administrar los riesgos, ¿no? Como tú dices, es un papel fundamental del administrador de tecnologías de la información, es que conozca cuáles son esos riesgos de la implementación de tecnologías y que esté en capacidad precisamente también de administrar esos riesgos de la manera pues más eficiente. Creo que eso es uno de los retos fundamentales que tenemos ahí. Y fíjate que ahí articulamos justamente, y bueno, muchas gracias por este espacio, creo que ha sido hasta el momento muy interesante, ha sido una discusión bien chévere respecto a poder comprender cuál es la importancia del programa de administración de tecnologías de la información que ofrece Uniminuto en modalidad virtual, a motivar e invitar a todos nuestros asistentes al panel y a quienes nos están viendo también en línea a ser parte de este maravilloso programa de Uniminuto que entra a formar parte de una oferta de calidad bien interesante, a formar profesionales capacitados en Colombia para dar respuesta a esas necesidades y a esos retos de las organizaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hoy en día los negocios digitales no están limitados a un contexto local. Como mencionaba Andrés hace un momento, hoy en día es posible invertir en monedas, en dólares en otro país y hacer negocios sin importar barreras físicas ni de distancia. Entonces es una de las características que tiene pues nuestra aplicación de tecnologías. Entonces, para finalizar nuestro webinar, vamos a lanzar la última pregunta y pasaremos a hacer ya un ejercicio de reflexión final en torno al diálogo que hemos tenido en la tarde de hoy. Nuestra última pregunta es, justamente haciendo esa articulación que menciono, ¿cuál es la importancia de tener profesionales integrales en el campo de la tecnología de la información? Cuando me refiero a profesionales integrales, estamos hablando de profesionales que tengan esas diferentes aptitudes, capacidades, no solo en el ámbito de la ingeniería, no solo en el ámbito administrativo, sino también profesionales con capacidades de toma de decisiones, con capacidad de ejecución, con capacidad y aprendizaje, por supuesto, administrativo, financiero, estratégico. ¿Cuál es la importancia de tener esos profesionales hoy en día formados de manera integral en el campo de las tecnologías de la información? Ingeniero César y posteriormente Andrés. Bueno, Jaime, yo creo que hoy por hoy la necesidad de profesionales en toda la parte de TI pues es clave, ¿no? Para todas las organizaciones. Fíjate que al principio de la charla tú mencionabas algo muy importante y a ello refiero a nuestro programa de administración en tecnologías, y es que es un programa que une dos componentes claves que hoy por hoy se necesitan. Toda la parte de administración, pero también la capacidad de desarrollo, ¿sí?
y en suma la posibilidad que estas personas tengan las competencias para direccionar procesos y proyectos de TI. ¿Sí? Y buscamos allí entonces con este programa que se atiendan esas necesidades como tal del sector. ¿Sí? Profesionales que tengan la capacidad de llevar a cabo una transformación digital efectiva y pertinente para la organización. Y desde un minuto, desde el programa, justamente pensamos en eso. Nosotros hoy hablamos de unas megatendencias importantes, toda la parte de inteligencia artificial que hoy en las últimas semanas ha estado en boom por muchas cosas que ustedes han evidenciado, pero la forma en la cual podemos nosotros administrar esos desarrollos e implementar toda la parte de inteligencia artificial para que la empresa crezca, ¿cierto? No es que esté a la moda la empresa, sino que efectivamente pueda implementarlo de la mejor manera para que crezca y de alguna forma pues esté a un nivel competitivo y respondiendo justamente a las necesidades de los clientes en lo que es el ámbito de las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, desde allí nuestro programa pues busca que estos profesionales tengan esa capacidad de evaluar esas tendencias tecnológicas y que de alguna forma pues tengan esa capacidad de analizar a través de métodos más precisos toda esta gestión de tecnologías. Pero hay que digamos que darse esa oportunidad de conocer el programa que cuando uno dice administración de tecnologías es porque quizás va a ser la persona que en la empresa va a dedicarse a administrar los computadores. No, trasciende justamente a esa formación integral y sobre todo la posibilidad de direccionar procesos y proyectos de TI. ¿Sí? Creo que ahí es una mirada fundamental, va a tener la capacidad de desarrollar y sobre todo de emprender. Y hoy agradezco muchísimo, Andrés, que nos hayas dado la oportunidad de conocer tu iniciativa, tu proyecto, de conocer a Bio, porque le da esa visión a los estudiantes que ser administrador de tecnología no solo, vuelvo, repito, a salvaguardar los computadores de una empresa, no, trasciende a mayores posibilidades y creo que hoy nos abres esa puerta, esa ventana grande, les dices a los aspirantes, oiga, hay muchísimas posibilidades de crecer y atender estas nuevas tendencias y oportunidades que se dan a nivel laboral, no solo aquí local en Colombia, sino a nivel mundial. Claro que sí, muchas gracias, César. A nuestros asistentes les rogamos allí que estén muy atentos. Ya vamos a cerrar. Vamos a dar el paso a Andrés para que de manera muy breve, entonces, desde tu perspectiva, nos menciones cuál es esa importancia también, así como menciona César, de tener profesionales integrales en el campo de las tecnologías de la información y posteriormente pasaremos a hacer la reflexión final y el cierre de nuestro panel. Perfecto. Gracias, Bueno, Andrés. yo creo que aquí hay un punto y es entender que la tecnología cada segundo cambia y entender eso es lo que precisamente nos va a permitir, digamos que racionalizar el hecho de que necesitamos profesionales íntegros en todo el campo. ¿Por qué? Porque lo que para ayer me resolvía un problema, muy seguramente mañana no me lo va a resolver. Y esa necesidad o esa capacidad de entendimiento mucho más amplio la tienen que tener los profesionales, estos profesionales en tecnologías de la información. Entonces, digamos que esto lo hablo desde la experiencia de toda mi carrera ya en el mundo o en el mercado ya de tecnología, en donde definitivamente las personas o nuestros colaboradores se tienen que adaptar rápidamente a los cambios. Y pueden durar, vamos a poner un ejemplo, 3 meses haciendo un producto. Se lanza hoy al mercado. Mañana esa tecnología ya hubo una actualización, rápidamente tiene que hacerlo. Y eso, para mí, es el tema de la integralidad que tiene que tener cualquier profesional en la tecnología de la información. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Excelente eso que mencionas allí como digamos, un reto, yo lo llamaría, ¿no? Uno de los retos que tienen los profesionales hoy en día es esa capacidad de transformación rápida, esa capacidad de actualización y como tú lo mencionas, es que la tecnología realmente cambia cada segundo, ¿no? Eso nos pasó, bueno, en mi caso que soy ingeniero, cuando yo estudié ingeniería, aprendí a programar en C y después cuando entré a trabajar me tocó aprender Java y ahora toca aprender Python y ahora toca por su cuenta. Es decir, tiene uno que, si está en el campo de la tecnología, ser inquieto,
ser autodidacta, estar dispuesto a estar en un aprendizaje constante, y ese es uno de los retos que se tiene allí. Bueno, muchísimas gracias a los dos, ingeniero César, apreciado Andrés, por este espacio, por compartir estas valiosas opiniones, experiencias, emprendimientos. Y yo creo que como reflexión final de este interesante webinar sobre tecnologías de la información y nuevos modelos de negocio, pues está el que definitivamente sí o sí tenemos que estar preparados como profesionales para esos retos que nos depara el futuro cercano. Ni siquiera el futuro lejano, sino el futuro inmediato, porque es que el futuro inmediato cambia, como dice Andrés, de hoy a mañana. Hoy la tecnología cambia, los modelos de negocio cambian, las aplicaciones cambian, aparecen nuevos lenguajes, aparecen nuevas estructuras, aparecen nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, y muy seguramente yo quiero traer a colación, estuve el año pasado en una charla de Microsoft Colombia con respecto a innovaciones educativas en el país y sobre nuevas tendencias y tecnologías emergentes, y nos decía el director de Microsoft para Latinoamérica que nuestros profesionales de hoy se están preparando para cargos que no existen. Es decir, hoy en día se necesita en la empresa un ingeniero de sistemas, un administrador de tecnologías de la información, un gerente de producto, un director de mercadeo, etcétera. Pero muy seguramente ese profesional que se está formando hoy, de aquí a 5 años, va a trabajar en un cargo que hoy no está inventado y que será un cargo que va a aparecer en 2, en 3 años, en 6 meses. Entonces tenemos que estar preparados, como lo dices tú, para esos cambios, para esas transformaciones y ser, por supuesto, profesionales integrales. Entonces, bueno, con esta reflexión hacemos ver la importancia de nuestro programa, vuelvo y repito, de alto impacto, un programa innovador, un programa que busca formar administradores de tecnologías de la información capacitados, preparados para esos retos del nuevo mundo digital, de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir esta experiencia. Muchísimas gracias, ingeniero César. Vamos a dar, por favor, con el apoyo de la Dirección de Mercadeo, un espacio final de preguntas, si les parece, para que podamos abrir, discúlpame, micrófonos o abrir por el chat, habilitar el espacio de preguntas si alguien tiene alguna duda puntual o quiere lanzar alguna pregunta respecto al tema de los descuentos. Ya finalizo, bueno, me indica Mercadeo que por chat, entonces van a habilitar el chat para que podamos mirar si hay preguntas allí. Mientras vamos esperando, si hay preguntas de los asistentes, nuevamente invitarlos a ser parte de este excelente programa de formación profesional que lanza Uniminuto en metodología 100% virtual. Acceder a ese descuento que tienen las personas que están participando el día de hoy en este webinar, a quienes se matriculen en el programa de pregrado en Administración de Tecnologías de la Información, y por supuesto a ser parte de esos nuevos profesionales capacitados para los retos del país. Muchísimas gracias a todos. Contarles allí muy rápido, mientras vemos el chat, que el programa de Administración de Tecnologías de la Información, como ya lo dijimos, es un programa 100% virtual, un programa que está compuesto por 10 periodos académicos cuatrimestrales. Eso ofrece una ventaja adicional y es la posibilidad de ser profesionales en un menor tiempo, ¿no? Una carrera universitaria en Colombia tradicionalmente por semestres dura 5 años, ¿sí? 4 años y medio, entre 9 y 10 semestres. Acá nuestros periodos son cuatrimestrales, de manera que los estudiantes tienen la posibilidad de cursar 3 periodos académicos en el año, y eso pues nos garantiza tener una formación en un tiempo menor, ser profesionales en solo 3 años y medio, y por supuesto estar un poquito más a la vanguardia y a esas dinámicas de cambio que tenemos en el programa y a las necesidades de transformación digital del país. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Voy aquí a lanzar las preguntas que nos va haciendo nuestros integrantes en el chat. Bueno, Álvaro nos dice, este programa dura 3 años y medio. Correcto, de hecho, bueno, ya había dado yo la respuesta. Es un programa de 10 periodos académicos, pero pues lo pueden cursar en 3 años y medio, dado que los periodos son cuatrimestrales. ¿Listo? Oscar Eduardo nos pregunta acá, buenas noches, ya estoy matriculado, a mí también me aplicaría el descuento. Bueno, ya con el área de mercadeo, ahorita nos van a compartir un formulario, y creo que sí, ¿cierto? Aquí nos confirma, por favor, Mercadeo. Creo que sí tenemos la posibilidad, quienes están participando el día de hoy, están matriculados y participando en este webinar, con el registro de sus datos, poder acceder a ese 10% de descuento en la matrícula. Dice acá,
mercadeo para participar en el 10% de descuento para la matrícula en el programa. Recuerda registrar tu asistencia en el enlace que acaban de compartir acá. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Aún yo no he pagado, me escribe Marcela, aplicaría el descuento. Bueno, yo creo que aquí la respuesta es, obviamente nosotros desde la parte académica, desde la dirección del programa y con el invitado, pues hablamos de las bondades del programa, del impacto del programa, de las necesidades de formación profesional. Y ya el tema financiero específicamente es con mercadeo y con el área financiera. Entonces yo los invito a que se registren. A partir del registro que hagan ustedes en el formulario, pues ya les llegará la información específica y pueden hacer las preguntas puntuales respecto a tiempos, a pago, a valor total de la matrícula, descuentos, etcétera, ¿sí? Esa es como la información. Estimado Andrés, aquí nos comparte el enlace de Instagram a la página de Bio, porque ya nos preguntaba Alejandra cuáles son las redes de Bio. Entonces, bueno, acá no sé si además de Instagram... Ya comparto el LinkedIn, que precisamente estamos buscando recurso humano, entonces también ahí nos pueden seguir para todo el tema ya de convocatorias. Nosotros ahorita tenemos 2, 3 convocatorias abiertas, entonces también ahí ya les voy a compartir el LinkedIn para que nos puedan seguir ahí también. Ah, perfecto, excelente. Mira que Bio se convierte también en un aliado estratégico de Uniminuto, brindando esa posibilidad, obviamente, de vinculación, ¿no? De relacionamiento. Y nosotros como universidad, pues también buscamos garantizar que nuestros profesionales y nuestra formación impacte no solo a nivel personal, sino que también tengan la posibilidad de ese impacto en los diferentes sectores productivos, con responsabilidad social, obviamente, que nos caracteriza como Uniminuto. Y pues qué bueno que desde la empresa nos brinden esa posibilidad de vinculación también y de lanzar esas convocatorias para que nuestros estudiantes tengan pues esa posibilidad también. Nos escribe Richard Valderrama en el chat: me gustaría hablar con el líder que desarrolló Bio. Pues creo que eres tú, Andrés, no sé específicamente qué te gustaría hablar. Digamos, no sé, eso, no sé si se está refiriendo al líder tecnológico o digamos ya el equipo fundador, pero por supuesto, ahí están nuestras redes, me puedes escribir, ahí está mi LinkedIn, más que abiertos a hablar. Por ahí te contactan. Bueno, entonces, listo, no veo más preguntas. Agradecer de verdad de manera muy especial a Andrés por este espacio. De verdad que es muy valioso para nosotros como institución universitaria poder contar con estos aliados estratégicos. Muchísimas gracias a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, al ingeniero César, por acompañarnos en este espacio, por brindar ese conocimiento, esa mirada estratégica desde el trabajo que estamos haciendo como Uniminuto por garantizar una educación de calidad. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Nos escribe acá de la voz: quedé más animado por esta carrera. Qué bueno, ese era nuestro interés el día de hoy, poderlos motivar, poderlos animar y, por supuesto, invitar a quienes nos están viendo también a ser parte de nuestro programa. Entonces, damos por finalizado. Gracias, Andrés. Estamos en contacto. Un abrazo fraternal desde Uniminuto. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, a quienes ya están matriculados, a quienes no. Ánimo, los esperamos en este programa. Y muchas gracias, ingeniero César, por acompañarnos en este espacio. Pato, muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias por este espacio. Realmente muy agradecido desde Uniminuto. Y aquí también más adelante para hacer trabajo colaborativo con nuestros estudiantes. De hecho, vamos a tener también pasantes por estos lados. Esa es la idea, ¿no? Agradecerles a ustedes también por el espacio y la verdad, todo lo que sea en tema colaborativo entre la academia y la parte ya corporativa, más que bienvenidos. Y por supuesto, de hecho también hay un tema, una cuña también, abrimos un programa de prácticas en la organización que evidentemente abarca ya también un componente como de entendimiento de estas nuevas tecnologías, porque hay varias de las otras cosas que se tienen que ir reinventando. Entonces, para estos practicantes, súper chévere que quieran participar dentro de la organización. Y bueno, aquí con Uniminuto esperamos fortalecer mucho más las relaciones. Bueno. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.